Acabo de ver los primeros 7 episodios del nuevo anime llamado Sunland The Series, un anime basado en los trabajos de Akira Toriyama que sin duda alguna no puedes perderte si eres un gran fanático de su trabajo. Acá en este video te contaré mi experiencia y crítica sin spoilers. Amigos, acabo de terminar hace muy poco de ver los primeros episodios de Sunland The Series, un anime que se ha estrenado en las plataformas de Disney Plus y Star Plus, sabiendo que es un trabajo realizado por Akira Toriyama, el que desgraciadamente no pudo ver su estreno debido a su muerte repentina y que impactó al mundo entero. Sunland es un manga elaborado por el gran Akira, y que hace unos días tuvo su estreno la adaptación en anime de dicha obra. Sabiendo que en el 2023 salió a la luz una película, pero en esta nueva producción se adaptaron más escenas y momentos más fieles al manga original, y les tengo de comentar que me gustó bastante. Sin duda alguna me sorprendió y fue bastante agradable de ver. Sunland The Series es un anime para fanáticos de Akira indudablemente, teniendo mucha esencia de diversas producciones, ya sea por personajes, tramas o como también referencias externas, como el caso de Mad Max. El anime me ha gustado. Primeramente voy a mencionar su trabajo de animación, que es lo más llamativo de toda la producción, que para mí está muy bien hecho a pesar de ser totalmente CGI. Tiene sus grandes momentos en los combates, destacando por una excelente fluidez y un buen manejo de colores. La animación es un acierto para este anime debido a la trama sencilla que posee, con unos personajes bien característicos que merecen momentos entretenidos y bien animados. Puedo destacar mucho los combates que tiene Bell, los cuales te dejan con ganas de más por su buena animación. Desde el arranque de los episodios puedes recordar a la película Dragon Ball Super Super Hero, porque la similitud es muy grande. Es importante mencionar que la historia inicial de Sunland te hace recordar a Dragon Ball, a cómo esa aventura arranca entre personajes muy diferentes y una comedia al estilo Toriyama. Y si eres fanático del universo de Dragon Ball, créeme que vas a presenciar muchas similitudes de personajes o una mezcla de muchos de ellos. Y podemos comenzar con nuestro protagonista Bell, el cual tiene de todo un poco, ya sea por Majin Buu, Vegeta, Gotenks, Jaco y esa esencia característica de Goku. Sunland The Series nos brinda unos personajes muy bien escritos y con un desarrollo excelente, y les hablo del alguacil Rao o General Shiva, el cual para mí es el mejor hasta el momento dentro de los 7 primeros episodios. ¿Qué personajazo, señores? Rao es ese personaje que admite sus errores del pasado y hace todo lo posible por cambiar su futuro, dejando todo atrás y obteniendo un crecimiento personal. Otro plus es el personaje del General Are, porque todo su paradigma cambió totalmente, dándose cuenta que estaba haciendo mal y sus acciones luego de ello fueron las más correctas para hacer el bien y contribuir a solventar los problemas que presentaba el pueblo, siendo demostrado así por el respaldo de sus soldados y sus logros alcanzados luego de ello. Cabe destacar que el anime toca un punto muy interesante y es sobre las acciones o métodos que toma un gobierno mediante circunstancias fuertes y que afectan a una población en general, afectando así sus vidas y ritmos de trabajo. Sunland, a pesar de su comedia, adapta ese punto muy bien, demostrando que no todo dura para siempre y que hay una esperanza para el cambio. Es por ello que el personaje de Rao para mí es lo más importante de la obra. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de ver esta adaptación? Déjalo acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. A medida que veía los episodios y a su vez se mostraban más personajes, era imposible no hacer referencias a los personajes de la franquicia de Dragon Ball. Tal es el caso de Dabura, Cell, algunos accesorios de Freezer, la Patrulla Roja, entre otros. Aún así era más que aceptable porque es Akira, no le quita mérito a Sunland. De verdad ha sido agradable ver los episodios. Es entretenido y tiene su toque de comedia bien equilibrado, es novedoso e interesante a la vez. Otro plus que me gustó fue su banda sonora, posee un opening y un ending bastante acordes al anime. Señores, por eso y más mi calificación final para estos 7 episodios son un 8. Por acá te habla Tomás Ubieda, aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.